desarrollando en esta relación entre práctica y conciencia, ¿no? Entre práctica y teoría, entre la práctica y las ideas que uno se va haciendo, ¿sí? Ustedes se están moviendo porque me están escuchando, cada cual me está escuchando de manera distinta, porque cada cual reacciona de manera distinta. Entonces, el sujeto es un movimiento, ¿no? En ese movimiento, el sujeto es el movimiento de ponerse. ¿Ponerse qué significa? Bueno, por ejemplo, aquel que cuando no había trabajo de ninguna manera, etcétera, cuando se cortaba una calle, el sujeto se ponía, porque a estos sujetos lo habían puesto como objeto, le habían dicho, ustedes no cuentan más, los dejamos afuera, ¿no? Y entonces él se ponía, porque se tenía que hacer visible, tenía que decir, aquí estamos, y nosotros exigimos trabajo y exigimos vivir dignamente, ¿ves? Ese es un ponerse. Nosotros somos sujetos en la medida en que reconocemos y somos reconocidos. Ahora, para que haya verdadero reconocimiento hay que superar el dominar y el ser dominado. Y entonces, lo que siempre expresamos como reconocimiento de la diversidad, reconocimiento del otro, ¿no? La discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es el no reconocimiento del otro como sujeto. Pero cuando yo no reconozco al otro como sujeto, yo tampoco me reconozco a mí como sujeto, ¿eh? Yo pierdo mi subjetualidad al no reconocer al otro como sujeto. En nivel económico, por ejemplo, si algunos acaparan los bienes y otros quedan sin nada, a los que quedan sin nada no se los reconoce, ¿eh? Porque esos son los dominados, ¿no? Entonces, para que haya una sociedad de mutuo reconocimiento, tiene que haber una economía en la que todos tengan acceso al trabajo. Pero eso no lo deja de ser sujeto al que no tiene nada. Sí. Por más que usted tenga plata y usted no me reconozca a mí, yo puedo agarrar un carro, salir a cirugiar y yo estoy haciendo algo para ser sujeto de... Muy bien, porque vos te ponés. Porque vos te ponés y planteás entonces el reconocimiento, ¿ves? Claro. Pero si vos aceptás simplemente esa relación, no sos sujeto, ¿ves? Pero vos no te resignás, vos comenzás a trabajar, comenzás a cirugiar, ¿no es cierto? Y planteás, de hecho, ahí todo el reconocimiento, porque te estás poniendo y planteás una relación con respecto a los otros. Porque de hecho peleás por tu dignidad, ¿no es cierto? Claro. Tenemos que pelear para ser iguales, es decir, para ser reconocidos mutuamente, ¿no? No hay una religión que sea mejor que la otra. Será mejor o peor de acuerdo a que el sujeto sea mejor o peor. Es decir, a que el sujeto se comporte de una o de otra manera. Entonces, este es el mutuo reconocimiento también a nivel religioso, donde no tenemos que aceptar de ninguna manera el desprecio por determinado tipo de creencia religiosa o no creencia religiosa. Y, a ver, un sujeto no es mejor o peor por ser boliviano, o por ser paraguayo, o por ser africano, por ser negro, por ser rojizo o por ser blanco. Pero esto tenemos que transformarlo en prácticas. No podemos admitir de ninguna manera el desprecio a otro sujeto, ¿no es cierto?, por el color de la piel o por la nacionalidad. Por ahí veía que estábamos planteando de que hubo una clase que no es casualidad que alguien salga a cartonear, no es casualidad que no nos deje sin derecho, que no opinemos. Siempre hubo una lucha de clase, hubo una clase explotadora, una clase burguesa que sometió a una clase obrera y una clase campesina, de una clase trabajadora, que esa es nuestra clase. Es decir, estoy completamente de acuerdo. Hay un proyecto, de hecho, bien formulado, todo un programa, ¿no es cierto?, por el capitalista, por el cual, digamos, todos los medios de producción, etcétera, están acaparados por determinadas manos y con la concentración de la riqueza, y se trata, por lo tanto, de que los otros ofrezcan
su fuerza de trabajo o directamente queden sin trabajo. Entonces, digamos, esta es la sociedad de la desigualdad, es la sociedad del no reconocimiento, la sociedad en la cual los sujetos no se reconocen a sí mismos porque precisamente los dominadores no quieren de ninguna manera que los explotados sean sujetos. Lo que se denomina la lucha de clases, ¿no es cierto?, que es la lucha por el reconocimiento. Quiero ver esto también desde cómo nos realizamos nosotros como sujetos, porque si no nos vamos a quedar en una generalidad nada más. Hablamos simplemente de la democracia, hablamos simplemente del nivel económico y no hablamos de qué pasa con cada uno de nosotros como sujetos, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros está participando en esta lucha. Por ahí ni nos damos cuenta cómo estamos participando. Se trata de que nos demos cuenta cómo estamos participando, ¿no? Y cómo no tenemos que dejarnos avasallar. Es decir, porque nos podemos dejar avasallar no simplemente por esta dominación capitalista, sino también en la misma cooperativa, donde sea, donde surgen determinados liderazgos, que necesariamente surgen, pero hay que plantear la relación con el liderazgo también de una forma democrática, porque tiene que haber un ámbito de debate, tiene que haber la creación de lo que es, y por eso teníamos que pasar al tema del poder, tiene que haber una construcción de poder popular. Luchas por la liberación, luchas en contra de la opresión, luchas por el reconocimiento, luchas revolucionarias, etc., las ha habido siempre en la humanidad, Se comenzó a conceptualizar el poder, ¿no? Y es ahí donde se comienzan a pensar el poder de distintas maneras. La concepción y después las luchas que se dieron también incluso aquí en el territorio nacional en la década del 60, del 70, en general se pensaba que había que tomar el poder. Cuando uno dice tomar o agarrar, uno piensa en una cosa. Y la cosa a su vez está en algún lugar. Entonces hay que ir ahí para tomar o para agarrar, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué pasa entre aquellos que van a tomarlo? O sea, no tienen poder. Digamos, esta concepción es una concepción, digamos así, deficiente. Deficiente quiere decir, no es una concepción completa del poder, ¿no? Porque no cuestiona el instrumento de la toma del poder, que es el partido o lo que sea, que puede reproducir las mismas relaciones que de hecho quiere transformar. Por lo tanto, esta concepción, de hecho, hay que corregirla con otra concepción, que es la concepción de la construcción del poder. Es decir, el poder no se toma, sino que se construye. Construirse como sujeto, construir el sujeto es construir poder. Por lo tanto, es una construcción intersubjetiva, una construcción colectiva, ¿no es cierto? Entonces, construir el poder es construirnos como sujetos colectivos en que nos reconocemos mutuamente. Y es acá donde, entonces, vemos entonces que esta construcción del poder entonces no se da solamente en un lugar, no hay un lugar donde ir a tomarlo, sino que es un proceso de construcción. Por lo tanto, se construye desde aquí. En este momento, este espacio es un espacio de poder, es un espacio donde se construye poder. Ahora bien, se construye poder en todas partes, pero hay en determinadas relaciones sociales donde la construcción del poder es fundamental, como es lo que expresa la lucha de los capitalistas con los obreros, por ejemplo, ¿no? Porque ahí bien, los obreros o el pueblo, etcétera, tienen que construir poder popular. Entonces lo que tenemos que ver es cómo construimos poder o qué tipo de poder construimos. Porque podemos construir poderes de dominación. Y entonces ahí no es el reconocimiento del sujeto, no es la construcción del sujeto. Entonces,
Este es un concepto, son conceptos centrales. Son conceptos centrales porque si nosotros queremos construir realmente o colaborar efectivamente en este proyecto nacional y popular, tenemos que crear poder popular. Tenemos que crear poder popular. Este poder que está abajo, digamos, para expresarlo de alguna manera, pero que se ejerce como verdadero poder. Y que por lo tanto, a ver, participa del proyecto, pero no como mero súbdito, no como objeto, o no para cumplir simplemente consignas, sino para participar activamente en la práctica y en la conciencia. Es decir, elaborando también proyectos, criticando cuando hay que criticar y peleando a veces cuando hay que pelear, incluso con compañeros, con direcciones, lo que sea del proyecto, que no responden a las necesidades populares. Y la democracia no es algo que nos conceden, ¿eh? Es algo que nosotros la tenemos que conquistar. Nosotros lo vamos a conquistar si nosotros nos ponemos efectivamente a hacerlo. Ahora, el problema que se nos presenta es el siguiente. Si nosotros somos un movimiento en continua transformación, nos podemos perder. Nos podemos perder en ese movimiento. ¿Y qué es lo que hace que no nos perdamos? La memoria. Fíjense en lo siguiente. ¿Cómo? Si nosotros perdemos la memoria, nos perdemos nosotros. El sujeto sin memoria desaparece, no es sujeto. Y esto tenemos que tomarlo como sujeto individual y como sujeto colectivo. Ahora, la memoria individual está claro, pero está claro lo siguiente: yo no me tengo que falsear en mi memoria, reconocerme en mi historia. Mi historia es buena y es mala. Yo tengo determinados momentos de flaqueza, etcétera, y otros momentos mejores. Yo tengo que reconocerme en todo eso para poderme construir bien. Porque si yo no me reconozco, así me construyo falsamente. Por eso la importancia enorme que tiene el trabajo de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, que reconstruyen la historia de los que el poder de dominación pretende que sean desaparecidos. Tenemos que reconstruir nuestra historia. Me estoy refiriendo a nuestra historia nacional latinoamericana. Hay que reconstruirla, porque nos han vendido la historia de los dominadores, no la de los dominados. La memoria no es simplemente recordar, la memoria a su vez es una memoria crítica, activa, es una memoria que nos lleva a la lucha, pero que además en esa memoria nosotros naturalmente recuperamos todo aquello que pertenece a un proyecto de liberación. Pero como sujetos no somos por una parte memoria, es decir, siempre nos volvemos al pasado, pero no para quedarnos en el pasado, en la memoria, sino para avanzar hacia adelante. Por lo tanto, como sujetos somos memoria, pero también somos proyecto y utopía. Es decir, nos proyectamos hacia adelante. Y todas estas construcciones de proyecto a su vez son construcciones de poder. Siempre. Construir poder popular es construir proyecto popular. Aquí ustedes están hablando de cooperativas, los compañeros que están en el asentamiento, ¿no es cierto?, que necesitan la luz, la calefacción, las calles, etc. Todo esto son proyectos que además están motorizados por una gran utopía. La gran utopía, la que no tenemos que renunciar, es de un país diferente donde todos podamos tener acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, donde nos podamos reconocer plenamente. A eso no podemos renunciar. Construir la libertad es construir poder. Cuando se construyen espacios de poder, se construyen espacios de libertad. Cuando tenemos mejores relaciones entre nosotros, tenemos mayor poder.
pero también tenemos mayor libertad. Porque podemos hacer otras cosas que antes no las podíamos hacer. Digamos, eso es lo que nosotros, es el gran desafío, los grandes desafíos que nosotros tenemos de aquí en adelante. Por lo tanto, hasta que nos veamos nuevamente, yo espero que cuando nos veamos nuevamente ya seamos mejores, hayamos construido mayor poder, mejores cooperativas, los compañeros del asentamiento hayan podido avanzar realmente ahí en las construcciones de las que tienen necesidad. Esa es la manera como vamos a colaborar realmente en la construcción de una nueva democracia. Los que nacen en barrios pobres no tienen la oportunidad de hacer un secundario completo, o no te hablo de una facultad, es imposible. Así que yo les agradezco de corazón. Muy bien, compañero. Acá no hay nada que agradecer en especial a uno o dos. Es decir, en todo caso nos agradecemos todos, porque aquí queremos trabajar precisamente en conjunto con el mutuo reconocimiento. De hecho, y ese es un problema esencial que tenemos que conseguir, que todo el mundo tenga derecho, ¿no es cierto?, a todos los niveles de la cultura, de la educación a que quiera llegar, ¿no es cierto? Bueno, esas son conquistas que hay que lograr. Es decir, tenemos que caminar hacia eso. Por eso no se trata simplemente, vuelvo al discurso de Cristina, de decir, Cristina 2011, sino construir. Tenemos que construir esta nueva sociedad, esta democracia hay que construir. Hay que defenderla, pero hay que construirla, hay que hacerla mejor. Hay que hacerla mejor haciéndonos nosotros mejor. O sea, construyéndonos realmente como poder popular.